Miércoles 14 de mayo de 2025, fiesta de San Matías Apóstol. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Les invito para que nos pongamos en presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 15 al 17 y del 20 al 26. En aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Había reunidas unas 120 personas y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, el que hizo de guía de los que arrestaron a Jesús, pues era uno de nuestro grupo y le cupo en suerte compartir este ministerio. Y es que en el libro de los Salmos está escrito, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan, hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se asocie a nosotros como testigo de su resurrección. Propusieron dos: José, llamado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías. Y rezando dijeron: Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado, del que ha prevaricado Judas para marcharse a su propio puesto. Le repartieron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 112. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. El Evangelio, queridos hermanos, es tomado de San Juan en el capítulo 15, versículos del 9 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por el don de esta palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, celebramos como Iglesia Católica la fiesta de San Matías Apóstol. Hoy los ornamentos son rojos debido a la sangre que ha derramado este hombre como testimonio de Jesucristo vivo y resucitado. Como lo deja ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro, en cabeza de todos los demás, es el que toma la palabra y va a decir: hermanos, tenía que cumplirse la Escritura cuando profetizó el siervo David. Y entonces cita el salmo que decía: que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y que su cargo lo ocupe otro. Se trataba de Judas. Judas traicionó al Señor y entonces otro debía ocupar su lugar. Dice la Escritura que propusieron a 2 hombres que eran llenos de la gracia del Espíritu, y el criterio para elegir es que fuera uno de los que caminaron junto a Jesús desde el bautismo en el río Jordán hasta la ascensión a los cielos. ¿Y por qué este es el criterio? Porque tiene que ser un testigo cualificado de Jesucristo durante todas las etapas de su vida pública. Para ser apóstol hay que tener gran experiencia con el resucitado. Los apóstoles lo tienen muy claro, ese es el criterio. Y dentro del grupo habían 2 que cumplían con esos parámetros. Se trataba entonces de José, llamado Barsabá, que tenía de sobrenombre Justo, y de Matías. Dice que hicieron oración, pidieron al Espíritu Santo que revelara a quién había elegido. Aquí confluyen 2 cosas muy importantes que hoy quiero resaltar. La primera es que el Colegio de los Apóstoles toma una decisión con autoridad en la cabeza de Pedro, y entonces es poder poner a un sucesor de uno de los apóstoles, pero que negó y entregó al Señor. Es decir, mis queridos hermanos, que hay una continuidad en cuanto al apostolado. No fue Jesús el que llamó por su propia boca, sino que ahora es discernir la voluntad de Dios a cuál de ellos 2 ha elegido el Espíritu Santo para ellos nombrarlo miembro del Colegio de los Apóstoles. Es por eso que en la Iglesia Católica, desde toda la historia que tenemos, se muestra cómo los apóstoles transmitieron la gracia a unos hombres cualificados para ser sus sucesores. Y estos se constituyen en los nuevos apóstoles, en los nuevos enviados, llamados, elegidos para ser columnas de la Iglesia. Hoy por hoy la Iglesia sigue llamando con la autoridad petrina. Es el apóstol Pedro el que convoca y el que llama, pero antes habiendo pedido el discernimiento del Espíritu Santo. La Iglesia Católica, en cabeza del Romano Pontífice, es el que a través del dicasterio para los obispos elige a aquellos que van a ser nombrados obispos, es decir, sucesores de los apóstoles. Sabemos por la eclesiología de la Iglesia Católica, que es el estudio de la Iglesia en sí misma, aquel tratado nos enseña que los obispos son sucesores de los apóstoles. Ojo, pero ninguno es sucesor de un apóstol en concreto. Solamente el que va a ocupar el cargo de la sede de Pedro.
solo ese obispo, el obispo de Roma, es sucesor de uno de los apóstoles, es decir, del apóstol Pedro. De resto, todos los obispos son sucesores de los apóstoles, pero de ninguno en particular. Ese detalle es importante que lo tengamos en cuenta. Y dice la Escritura que entonces le repartieron suertes y le tocó a Matías, y desde entonces lo asociaron al número de los 11 apóstoles. Es interesante la oración que hacen. Señor, que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado, del que ha prevaricado Judas para marcharse a su propio puesto. El Señor ha elegido, el Señor desde la eternidad elige a sus pastores. Sin embargo, la Iglesia pide el discernimiento del Espíritu para saber quién es ese sucesor de los apóstoles. Es interesante, a propósito de la elección reciente del romano pontífice, del Papa León XIV, porque fueron los cardenales los que se reunieron en el cónclave para poder discernir cuál era el elegido por Dios. Ellos votan, pero es Dios el que elige. Eso no se nos puede olvidar, porque hay personas que empiezan a decir, no, eso es elección humana, eso es política, eso es por ideología, cada uno tiene su predilecto. No, ellos votan, pero es Dios el que elige. La elección, el llamado, es desde el vientre materno. Dios ya tenía preparado a este hombre para ser el sucesor de San Pedro, sucesor 267 de la sede petrina allá en el Vaticano. Y es una hermosura darnos cuenta de cómo la Iglesia sigue clamando y pidiendo la luz del Espíritu para tomar una decisión tan importante como esta. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, se nos habla del mandamiento más importante que Jesús nos ha dado a propósito de la fiesta de San Matías. Y dice, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muchos de nosotros queremos permanecer en el amor, permanecer en el llamado. ¿Y cómo lo logramos? Cumpliendo los mandamientos de Dios. El que se pasa por alto los mandamientos no está amando verdaderamente. El amor consiste en la obediencia a los preceptos de Dios. Y continúa diciendo el Señor, os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. El resultado de cumplir los mandamientos de Dios es la alegría perpetua del corazón. Y la consecuencia de transgredir los mandatos de Dios es la tristeza, la angustia, la desesperación. Puedes hacer lo que quieras con tu vida, porque el Señor nos ha dado libertad. Pero ojo, debemos tener en cuenta que fuera del Señor, fuera de sus mandamientos, no vamos a encontrar la alegría y la felicidad perpetua. Y dice Jesús, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuál es el mandamiento más importante? El mandamiento del amor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Les decía que Matías murió martirizado, es decir, entregando su sangre, su cuerpo, como testimonio de la verdad. Se convirtió en un auténtico testigo del resucitado hasta las últimas consecuencias, que consiste en entregar la propia vida. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Estamos llamados a ser amigos del Señor. ¿Y cómo me hago amigo de Jesús? Cumpliendo su palabra,
cumpliendo sus mandamientos. Y cuando le hacemos caso a su voz, en ese momento el Señor derrama toda su ternura, toda su gracia en nuestros corazones. Y dice Jesús: no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Es por eso que Pedro oró de acuerdo al querer de Dios. Muéstranos a quién has elegido, porque no somos nosotros los que elegimos a Dios, es Él el que nos elige primero. No es que un grupo de personas se reúnen y digan: vamos a elegir a Julano para el servicio del Señor. No, pueden ser instrumentos de Dios, pero el llamado, la vocación vienen directamente de Dios. Desde el vientre materno les decía: de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Nosotros estamos llamados a permanecer en el amor, a permanecer en la gracia, en el don del Espíritu Santo. Y dice Jesús: esto os mando, que os améis unos a otros. La importancia del llamado, la importancia del pastor, de San Matías, del apóstol, es el mandamiento del amor. Es lo más importante. Todo lo demás viene como consecuencia de cumplir el primer mandamiento. Si nos amamos los unos a los otros como Dios nos ama, ya con eso cumplimos toda la ley. Ya con eso estamos salvados por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el que ama puede hacer lo que quiera. Como decía San Agustín de Hipona: ama y haz lo que quieras. Porque si amas, corregirás con amor. Porque si amas, trabajarás por amor. Todo lo que hagas será movido por el amor. Entonces el amor no se equivoca y el amor echa fuera el temor. Qué bueno es darnos cuenta que el principal mandamiento de Jesús es el mandato de amarnos los unos a los otros. Es por eso que el odio, el resentimiento, siendo opositores al amor, son pecados graves que tenemos que expulsar del corazón. Si queremos ser auténticos discípulos de Jesús, hemos de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que San Matías interceda por todos nosotros.